Buenas tardes. Me gustaría hablar sobre la virginidad perpetua de María. En algunas ocasiones hemos oído que este tema causa controversia, causa divisiones dentro de la iglesia o de las diferentes iglesias y denominaciones que hay, enseñoreándose una específicamente en defender a capa y espada la virginidad perpetua de María. Si nos ponemos a analizar desde el punto de vista judío, los judíos tenían un mandamiento que ellos comprendieron del libro de Génesis 1:28, que el hombre y la mujer tenían que tener descendencia, tenían que reproducirse. Y en aquellas personas, específicamente las mujeres que no podían reproducirse, para ellas era una maldición o era una parte que incomodaba su propia naturaleza. Cuando las escrituras nos hablan sobre que nacería en el libro de Isaías el Salvador de una mujer virgen, una mujer doncella, esta era en un principio una característica que el Salvador iba a tener: nacer de un milagro, de una concepción no humana, y con ello la mujer que no se escogió, sino que provenía de la descendencia de David, era genéticamente descendiente del rey David. Esto era porque tenía que ser de esta manera para cumplir las promesas, la promesa dada que de David nacería un Salvador, de la genética, de la estirpe del rey David. Aún también José provenía de la familia de una genealogía para poder redimir al hombre también. Ambas personas, al unirse, era el momento indicado y era el momento específico donde el Salvador tenía que nacer. Una característica principal, según el libro de Éxodo 13:2, Jesús tenía que ser un sacerdote levítico porque él estaba consagrado al templo desde su nacimiento. También el libro de Lucas nos dice que María recibió la orden de que el santo hijo que nacerá será santo, será consagrado al templo. Entonces, después de eso, la primera parte del nacimiento de Jesús era necesario que naciera de una mujer virgen para poder estar al servicio de Dios, desde el orden del sacerdocio levítico. Pero esa virginidad ya no fue necesaria para cumplir el plan de la redención. Después de que Jesús nace, automáticamente nos dice el libro de Éxodo 13:2 que para ser consagrado a Dios tenía que ser un varón, tenía que ser el primero y tenía que abrir la matriz. Si Jesús hubiese nacido con cualquiera de esas, faltando cualquiera de esas tres características, Jesús jamás hubiera podido redimir al hombre. Pero después de eso, Jesús se independizó porque necesitó estar consagrado al servicio de Dios. Esta es la frase típica que se habla de que Jesús, cuando en la fiesta de Jerusalén,
no lo encontraban y fue hallado en el templo a los 12 años, hablando con los maestros y hablando con los eruditos de su época. Curiosamente, no cualquier persona podía entrar en ese círculo. Tenía que ser hombres consagrados a Dios. El común de los hombres no tenían acceso a estar entre los eruditos. Ellos escuchaban a los eruditos cuando explicaban las escrituras, cuando ellos utilizaban la cátedra. Pero Jesús estaba entre el círculo de sacerdotes, porque Jesús a los 12 años ya era un sacerdote levítico, del orden de Leví, por ser el primogénito y por ser consagrado a Dios. Entonces, María, según nos dice Éxodo 1:28, tenía que procrear más hijos, porque esa era la cultura y esa era la orden que ellos habían entendido en su momento bajo la idea judía. Tener más hijos no era pecado. Tener muchos hijos era una bendición. Entonces, cuando María concibe más hijos, no pecó, porque ellos estaban obedeciendo bajo la ley, bajo el principio del Génesis, la orden que habían recibido. María concibió más hijos, porque en esa cultura no era pecado tener hijos después de haber tenido el primogénito. La perpetuidad de María, siendo virgen, no es necesaria, no es indispensable, ni le quita nada a la salvación consumada en el Gólgota. En la cruz, Jesús dijo, todo está consumado. Cuando Él dijo, todo está consumado, Él hacía referencia a que Él había nacido de una mujer virgen, según nos dice el libro de Isaías. Pero conforme a las Escrituras, también María tenía que ser salva. La palabra salve quiere decir queda quitado tu pecado, queda quitada tu ofensa o tu transgresión. El origen divino de María no es bíblico. Mujer, ella concibió por fe la concepción de Jesús. José fue padre adoptivo por fe, porque creyó al ángel que se le apareció en sueños y que en sueños le dijo que no tuviera miedo de recibir a María como esposa. Por fe, él obtuvo la paternidad física, humana y material de Jesucristo. María por fe obtuvo la maternidad física, humana de Jesucristo. Pero Jesús, cuando vino a salvar a toda la humanidad. Y para esto no era necesario ni indispensable que María permaneciera virgen. No es indispensable que creamos que María es virgen hasta el día de hoy. Ella cumplió como una mujer judía lo que estaba establecido en su cultura. Para ella no es pecado tener hijos. Para José no era pecado